Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. La incorporación de la llamada tarjeta azul en el fútbol de élite no es un tema nuevo. De hecho, en 2023, medios se hicieron eco de una información que publicó The Telegraph que refería que esta herramienta o este instrumento arbitral estaría por ser implementado próximamente. Sin embargo, frente a todos esos rumores, la FIFA salió al paso y aseguró que todavía no es un hecho que se implemente la tarjeta azul. Pero ¿cómo funciona y qué implica? Sobre este y otros temas hablamos con el narrador deportivo, relator de fútbol para la cadena ESPN, Richard Méndez, y aquí está la entrevista. Indiscutiblemente siempre es bueno conversar con Richard Méndez, es un lujo poder conversar con quien es narrador deportivo y relator de la cadena ESPN. Richard, como siempre, qué bueno poder conversar contigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Vanessa, qué gusto poderlos acompañar, ¿cómo les va? Muy bien, y diría yo ahora mejor. Hay un pool de temas que queremos conversar contigo, Richard, comenzando por toda esa laraca que generó cuando se hacía pública información que daba cuenta de que supuestamente ya se comenzaría a aplicar algo que se conoce como la tarjeta azul en el fútbol de élite. Sin embargo, bueno, la FIFA salió al paso, dijo que era incorrecto, prematuro. Hace poquitos minutos daba unas declaraciones Carlo Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, y decía que no sabía si eso iba a complicar o a aligerar más la tarea de los árbitros. Lo cierto es que esto es un tema que está sonando desde 2023, pero pareciera que se ha ido acelerando conforme tantas polémicas que ha habido en torno al VAR. Pero ¿qué es esa famosa tarjeta azul? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? A ver, la tarjeta azul es algo que viene del futsal, específicamente, o bueno, en el antiguo fútbol de salón se utilizaba la tarjeta azul para obligar al equipo a sustituir a un jugador y no darle entrada nunca más, pero no era retirarlo de la cancha por unos 10 minutos, que es esta propuesta que se ha introducido a nivel del fútbol de campo. Es algo parecido a lo que ocurre en el hockey. Hay una infracción muy fuerte cuando incluso terminas a los golpes y hay un jugador que va a la zona de castigo, que lo expulsan durante 2 minutos y después puede regresar a la cancha. De allí viene la idea, ¿no? De tratar de dar esa justicia. Yo lo que entiendo en el fútbol, dentro de impulsar este proyecto de la tarjeta azul hacia la International Board, que es al final de cuentas quien hace todas las reglas para el fútbol, es tratando de, en algunos casos hay infracciones que están un poquitito más de la tarjeta amarilla, no tanto a la roja, pero sí más de la tarjeta amarilla, cuando hablamos de temeraridad, y eso es lo que de pronto se busca, es castigar al jugador, pero no lo suficiente como para que se pierda el resto del partido, sino castigarlo por unos minutos. Eso yo no lo veo mal, ojo, yo no lo veo mal. El tema es que esto tiene que ir a una etapa experimental en principio, que es la propuesta que hace FIFA, que tiene que ir de manera experimental y ver cómo evoluciona, como ha sucedido con otras cosas que se trataron de introducir en el fútbol y después en la etapa experimental se dieron cuenta que no resultaba. En algún momento la FIFA estuvo apoyando que en ligas como la de Colombia o en la antigua versión de la Major League Soccer los partidos no terminaran en empate y se llevara a cabo una tanda de penales después del partido. Eso no resultó y entonces pasó de ser un proyecto experimental a tener prueba en varias ligas a no resultar y definitivamente no considerarse. Bueno, igual debería pasar el proceso para la introducción de la tarjeta azul. Yo no lo veo mal. Yo lo que veo es que tiene que tener cosas muy claras, porque si alguien dio una patada que está por encima de la tarjeta amarilla y está muy cerca de la roja y lo vas a sacar por 10 minutos del partido, pero después va a volver y va a volver a pegar otra patada, no estamos resolviendo el problema. Entonces creo que hay cosas todavía, hay ciertas lagunas dentro de ese proyecto que estaría para la introducción de la tarjeta azul. Están escuchando a Richard Méndez, narrador deportivo, relator de fútbol para la cadena ESPN. Ahora, Richard, en definitiva el fútbol es un deporte de contacto, casi que es imposible evitarlo. ¿De qué manera también este tipo de medidas puede afectar la dinámica del partido o el ritmo del juego? A ver, hay varias cosas, es muy interesante el tema de toques, porque hay varias cosas dentro del fútbol. Ciertamente es un deporte de contacto y como tal debe mantenerse el contacto, porque si no, los deportes colectivos, el baloncesto, el fútbol, el hockey, el fútbol americano, cuando tienes que ir a una pelota dividida, siempre va a existir el riesgo de contacto. No es el voleibol, por ejemplo, que está cada uno de un lado distinto de la cancha y está separado por una red. El contacto hay que entender hasta dónde se puede hacer aceptable.
las 17 reglas del fútbol tienen los elementos suficientes como para entender hasta dónde puede ser aceptable una infracción. Lo que pasa es que también en el fútbol, y es algo que hoy en día se sigue sufriendo, está, a ver, ¿cómo lo diríamos en Venezuela? En la viveza criolla, por ejemplo. Siempre recuerdo las palabras de un exjugador brasileño que estuvo en la Copa América del 81 y que fue parte de la selección en la eliminatoria para la Copa del Mundo del 82, aunque después el técnico lo dejó fuera, me recuerdo, Milton Batata. Y él, ¿por qué hoy en día el futbolista, si le pegan un golpe en el tobillo, por qué se toma la cara y por qué se soba la cara? Y es que parece algo con lo cual crece y se desarrolla el futbolista, que es tratar de pelear y discutir cualquier decisión del árbitro, tratar de sacar ventaja de cualquier acción, tratar a veces de engañar al árbitro, por eso se simulan tantas faltas, y yo creo que eso es igualmente punible, aunque no sea un golpe, pero es igualmente punible, porque estás tratando de engañar, estás tratando de aprovecharte de una situación que de pronto no tienes clara. Eso hoy en día con la presencia del VAR queda minimizado, pero no en todos los casos. Por eso es que uno ve que el futbolista tiende a protestar, a demostrar indignación cuando hay alguna jugada, pero no siempre tiene la razón. Muchas veces lo haces tratando de engañar. Entonces creo que en cierto modo, para el tema contacto, viene haciendo falta bastante de cultura y de cómo crece el futbolista, cómo crece y qué le están enseñando al futbolista de que es niño. Están escuchando a Richard Méndez, narrador deportivo, relator de fútbol en la cadena ESPN. Richard, más allá de este cambio, que bueno, es novedoso porque desde 1970 no se hacía un cambio de este tipo, sería la primera vez que se modifica el sistema de tarjetas en el fútbol. ¿Cómo ves también el tema del arbitraje? Sabemos, bueno, lo que pasó con el escándalo Negreira, recientemente ese polémico partido entre el Real Madrid y el Almería, todo lo que sucede en torno al VAR, que de hecho en el caso de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol ha dicho que espera implementarlo este 2024. ¿Qué está pasando con el arbitraje? Y bueno, sobre todo en España, porque uno no lo ve así en la Premier League, por ejemplo. Bueno, en realidad el tema del arbitraje, para no tener elementos, el arbitraje lo que necesita son elementos que le permitan acertar a la hora de tomar decisiones. Necesita mejor preparación. Y para que no exista suspicacia de que alguien paga o no a un árbitro, pues el árbitro no puede dedicarse a otra cosa distinta al arbitraje. Y quiero arrancar por esta parte precisamente. Por lo general, un árbitro en cualquier partido de la Liga Española o en la mayoría de los campeonatos, salvo en la Major League Soccer de los Estados Unidos, los árbitros no se dedican solamente a arbitrar. Cuando tú vas a relatar un partido de la Liga Española y ves quién es el árbitro, dice, el árbitro es Gregorio Manzano, del Colegio de Árbitros de Zaragoza, por ejemplo. Profesión comerciante, profesión barbero, profesión ingeniero. Se dedican a otra cosa y por el partido de fútbol cobran solamente como una especie de viático y cobran una compensación, pero es una tontería lo que cobran de compensación. Si tú quieres que el árbitro se profesionalice como árbitro, el árbitro debe vivir del arbitraje y no vivir de otras cosas. Eso es algo que te va a obligar a que el árbitro pues sea alguien de dedicación exclusiva a su profesión y se prepare y se capacite cada vez mejor. Después están cosas como, tú citabas el tema de Negreira, es algo que todavía está en investigación. Obviamente levanta muchas suspicacias cuando el vicepresidente, en este caso Negreira, vicepresidente de una comisión de árbitros de una liga, es contratado por un club que ha ganado varias ligas en ese periodo para que le realice informes, y además que las cantidades de dinero son brutales. Entonces, cuando el árbitro tiene que dedicarse a otras cosas, a los terrenos, un árbitro no puede dedicarse a tener una empresa que brinde asesoría de arbitraje a uno de los equipos que está participando en la competencia, de la cual ese árbitro es miembro de un consejo directivo. Entonces, ese son el tipo de cosas. Por eso yo insisto, el arbitraje tiene que ser primero de dedicación exclusiva al arbitraje. En Estados Unidos, en la Major League Soccer, existe un organismo que se llama PRO, que es al cual pertenecen y son árbitros con salario, cobran su 15 y último y se dedican solamente a ser árbitros. Árbitros de la MLS, árbitros en la NISL o árbitros en torneos juveniles nacionales. Y ese es su trabajo. No es que soy árbitro el domingo de un partido, pero el lunes soy arquitecto y trabajo de lunes a viernes como arquitecto.
Eso es lo que debería cambiar. Y en el caso del VAR, Richard, ¿crees que ha sido una herramienta útil que ha ayudado a impartir justicia o que ha ocurrido lo contrario? ¿Cómo ves su implementación en la Liga Venezolana? El VAR creo que es al igual que el silbato o las tarjetas o la banderita del asistente. Son herramientas que te sirven cuando fallas, porque falla el ser humano. Cuando se toma una mala decisión en el VAR es como cuando un árbitro decide castigar con una tarjeta roja una entrada que no era para roja, ni siquiera para amarilla. Se está equivocando, que sigues teniendo las herramientas. Y eso es lo que yo veo con el VAR. El VAR no es el que está mal, el que está mal es el que toma la decisión sobre el VAR y se equivoca. Eso sucede, no hay a veces la preparación suficiente, porque no hay esa dedicación exclusiva. Quisiera yo pensar que es eso y que no es otra cosa. Por ejemplo, hay algo muy bueno como ejemplo lo que sucede en el preolímpico entre Venezuela y Brasil. Aquella jugada en la cual Matías Lacaba remata a puerta, hay dos jugadores venezolanos en posición adelantada, la pelota termina en gol, ellos no intervienen directamente en la jugada, es cierto, uno de ellos está incluso fuera del área, pero el otro está en la trayectoria de la pelota, y es lo que evalúa el VAR. El jugador no es que estaba tapando al arquero, pero está en la trayectoria de la pelota que va hacia el arco. De hecho, el futbolista venezolano agacha la cabeza y la pelota le pasa. Eso es fuera de lugar en todas partes. Entonces se aplicó correctamente el VAR. De haberlo revisado en el VAR y no haberlo, y lo digo con todo el dolor de mi alma porque era el gol de la victoria en aquel momento, pero hay que ser responsable con lo que se dice, hay que ser honesto, y yo estoy procurando serlo. Más allá que me duela, soy primero venezolano, pero trato de mantener la honestidad. En esa jugada, si el VAR decide que es gol, el VAR se estaría equivocando. Y ahí la importancia de tener personas que asuman con criterio las decisiones en un partido. Con respecto a la implementación del VAR en la Liga Venezolana, bueno, sí hay estadios que están en capacidad para eso. No siempre hay transmisiones televisivas del fútbol venezolano. Ojalá se puedan mantener, porque ha sido una lucha para que el fútbol venezolano pueda tener transmisión de todos los partidos. Y no todos los estadios están capacitados para la instalación del VAR, porque eso requiere cierta cantidad de cámaras en ciertos sitios específicos y necesita una ubicación donde va a estar esa sala del VAR que tenga dotado de los equipos, y la otra es el entrenamiento y la preparación, volvemos a lo mismo, de los árbitros, que van a tener que estar capacitados, porque el VAR te conlleva un sistema a tirar líneas, o sea, gente que tiene que estar capacitada para saber usarlo y no errar, no fallar a la hora de usarlo. Entonces creo que el mayor reto del fútbol venezolano hoy en día con el VAR es tener estadios, que todos los estadios tengan las características como para poder tener presencia del sistema VAR. Pues la otra es la profesionalización. Yo por eso insisto mucho, el árbitro tiene que dedicarse al arbitraje, tiene que vivir del arbitraje. No, el arbitraje no puede ser un hobby para un árbitro. A ver, tú y Guillermo se dedican a esto todos los días de su vida. Esto no es un hobby para ustedes se ganan la vida con esto. Eso es lo que tiene que suceder con el arbitraje igual. El futbolista se gana la vida jugando al fútbol, el árbitro tiene que dedicarse a ser árbitro. Richard, aprovechando que mencionaste lo que ocurrió en el partido entre Venezuela y Brasil, en el caso del preolímpico, hablemos de las oportunidades que tiene la Vinotinto Sub-23 de conseguir uno de esos dos cupos para las Olimpiadas París 2024. Bueno, las posibilidades están todavía abiertas. Venezuela va a jugar el domingo su último partido contra el más difícil del grupo, porque hay que decirlo. Paraguay le ganó a Brasil, Paraguay le estuvo ganando a Argentina. Argentina es la que le empata a Paraguay, con mucha fortuna, por cierto. Y podría darse incluso un triple empate. Si Venezuela derrota a Paraguay, Venezuela tendría 4 puntos como tiene hoy Paraguay. Si Brasil y Argentina empatan, Brasil tendría 4 puntos. El siguiente ítem de desempate te habla, porque son 2 los que clasifican a los Juegos Olímpicos y habría 3 en ese empate, en caso que se dé la victoria de Venezuela a primera hora y luego el empate entre Brasil y Argentina. Los ítems de desempate son, bueno, las series particulares. Bueno, Venezuela le gana la serie a Paraguay porque Venezuela le habría ganado a Paraguay. Ahora, Venezuela con Brasil, Brasil le gana a Venezuela la serie. Entonces tú dices, bueno, ok, Venezuela se le gana a Paraguay, Brasil se le gana a Venezuela. Vamos los dos, no, porque Paraguay le ganó a Brasil. Entonces tienes 3 equipos empatados incluso en el segundo ítem. Tendrías que ir a los goles anotados. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta, si empatan Brasil y Argentina, ¿por qué marcador empatan? Si Venezuela le gana a Paraguay, ¿por qué marcador empatan?
Yo creo que Venezuela tiene mucho de su lado, pero hay una dificultad, es que el partido de Venezuela-Paraguay se juega antes que el de Argentina y Brasil. Y la idea es que jueguen los dos a la misma hora, que no sepan qué está pasando en un partido. Esa por otra parte. Y bueno, el partido era previsible que Venezuela se iba a enfrentar a un Brasil muy distinto al que Venezuela derrotó en la ronda de grupos, porque este sí era un Brasil con los titulares, este sí era un Brasil urgido. Sin embargo, creo que Venezuela hace el que para mí fue su mejor partido del torneo. Lo hace anoche contra Brasil. Venezuela ciertamente tuvo muchísimas más llegadas que Brasil. Venezuela mereció ganar el partido. A Venezuela le sacan una pelota prácticamente de la raya de gol en una jugada. Venezuela se ve también en una acción que hay una pelota que remata Bolívar y pega en el larguero, y existía la duda si quedaba detrás de la línea o no, la línea de gol. Ahí volvemos a lo mismo que te mencionaba antes, la instalación de las cámaras y la capacidad para tener los planos que te permitan determinar si hay o no elementos suficientes como para dar el gol. Había solamente 2 planos y los 2 eran muy malos de la transmisión televisiva. Entonces no se ve claro que la pelota cruce la línea. La pelota da en el larguero, parte de la pelota parece que sí está dentro, pero la pelota tiene que cruzar el 100% de la circunferencia. Por lo cual, en ese momento, el VAR no tiene argumentos suficientes como para decir el gol de Venezuela. No los tenía, lamentablemente no los tenía, y yo creo que no termina de cruzar completamente. Richard, ya brevemente, porque nos toca despedirte, ¿qué sanciones te deja esta Vinotinto Sub-23? De esperanza, de ilusión, porque quizá ha logrado más de lo que esperaba. La verdad, mi meta era que superaran la ronda de grupos y están muy cerca de ir a los Juegos Olímpicos. Yo tengo mucha ilusión, más allá que entiendo que es muy complicado, pero estoy feliz con lo que han hecho, encantadísimo lo que han hecho. Bueno, y nos imaginamos que igual te contagias de todo lo que se vive en Estados Unidos de cara al Super Bowl, que es este fin de semana. Y bueno, ya tanto tiempo viviendo allá, me imagino que ya se entiende un poquito más, ¿no? La dinámica también que rodea este importante evento deportivo. Es el evento más importante para los estadounidenses. Impresionante lo que significa el Super Bowl. Incluso hay gente que para conseguir un boleto, bueno, no sé, tienen que esperar años por estar en lista de espera para poder, con su equipo, optar a un partido de Super Bowl. Mi equipo en la NFL no está en el Super Bowl, que es los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que nada, lo vivo como bueno, vivo el Mundial cuando Venezuela no está. Veo el Mundial, me gusta ver el Mundial, pero tengo el sentimiento de que estoy ausente. Bueno, igual me va a pasar en el Super Bowl. Como siempre, un lujo. Gracias a Richard por conversar con nosotros. Un gusto como siempre. Un abrazo y que tengas feliz día. Era Richard Méndez, amigos oyentes, narrador deportivo, relator de fútbol en la cadena ESPN. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.